Uno. Cordial saludo. Mi nombre es John Steven Tapasco y el de mi compañera Mayuri Gaviria Anacona. Juntos formamos el grupo número 6. A continuación vamos a realizar la socialización de la fase número 5 de física moderna, la cual se llama posttarea. Nosotros somos estudiantes de la Universidad Nacional Abierta a Distancia y le damos la bienvenida. Como introducción, queremos mencionar que a través de esta presentación se realizará una breve mención de los alcances de la física moderna, además de sus diferentes vínculos con las ciencias naturales y los diferentes nexos en los avances de la ciencia. Para ello abordaremos los siguientes literales, y el primer literal es el literal A, que me corresponde, el cual plantea la siguiente pregunta. Dice así: ¿es posible la existencia de agujeros de gusano y cómo podríamos detectarlos o utilizarlos? Bueno, para contestar esta pregunta, yo he planteado tres preguntas que nos ayudarán a contestar esta primera pregunta o este literal A. Y son estas tres preguntas. ¿Qué son los agujeros de gusano? ¿Cuál es su posible utilidad? Y si existen los agujeros de gusano y cómo se pueden detectar. Bueno, en primera instancia, ¿qué son los agujeros de gusano? Los agujeros de gusano son el resultado del planteamiento matemático de la teoría de la relatividad general planteada por Albert Einstein. Básicamente, un agujero de gusano es una especie de túnel que se encuentra en el hiperespacio, el cual tiene dos entradas o dos bocas que conectan dicho túnel. Se dice que los agujeros de gusano podrían conectar universos paralelos de manera eventual. Entonces, eso es un agujero de gusano, es un planteamiento, nació como el resultado de este planteamiento matemático, es una teoría. Y con esto pasamos a la segunda pregunta, la cual es: ¿cuál es su posible utilidad? Entonces, de acuerdo con las ecuaciones de Einstein, debo inferir en primer lugar que no hay una utilidad a primera instancia, a priori, pero sí se puede alcanzar una utilidad, ya que en primer lugar la longevidad o el tiempo de vida, digamos de esta manera, de un agujero de gusano es muy corto. Sin embargo, a través de ciertas eh, teorías, de ciertos modelos matemáticos, donde se requiere cierto material exótico, se puede inferir que los agujeros de gusano se pueden usar para eh, viajes en el espacio a nivel muy veloz a través del espacio-tiempo, y también se puede utilizar para ir de un universo a otro universo paralelo. Entonces esta es como su posible utilidad, viajes en el tiempo-espacio muy rápido, muy largo en distancia, pero muy corto en tiempo. Existen actualmente los agujeros de gusano. Según un artículo publicado por la National Geographic, eh, pues se menciona lo siguiente, y es que no existen pruebas que demuestren que los agujeros de gusano existen en la actualidad. Sin embargo, los científicos eh, no pueden determinar la forma en que quizás se puedan encontrar, y a pesar de que han ido trabajando en toda la historia hasta este momento, no se sabe si existen. Puede existir, sí está la posibilidad, pero en la actualidad no hay ninguna prueba de ello. Por lo tanto, también la forma de detectarlos pues es un desafío para la ciencia hoy en día. En resumen, entonces, la detección de los agujeros de gusano es una tarea muy compleja que aún no se ha desarrollado en la comunidad científica, y la utilidad básicamente puede resumirse en realizar viajes de largas distancias en un periodo de tiempo muy corto, como también el traslado de un universo a otro, de un universo a otro universo paralelo. Entonces esta sería la respuesta literal A. A continuación vamos a dar paso al literal B, cual le corresponde a mi compañera Mayuri. Adelante, compañera. Muy buenas noches. En cuanto al literal B, se tiene la pregunta: ¿cuál es la naturaleza fundamental de la dualidad onda-partícula
y cómo afecta a la realidad observada. Para entender esta pregunta y explicar a fondo la naturaleza, en la siguiente diapositiva observaremos las propiedades y partiremos de la cita de los autores Segura, Nieto y Segura 2012, que explican que la dualidad onda-partícula se ilustra como aquella teoría unificada de los fenómenos luminosos. Esto se refiere a la fusión, donde se tiene conciencia de que determinados fenómenos se explican mejor desde un punto de vista ondulatorio. Ondulatorio se refiere cuando las partículas actúan como ondas, mientras que otros fenómenos se explican mejor desde el punto de vista corpuscular, que es cuando la partícula actúa como partícula. Esta dualidad onda-partícula explica cómo la luz y las otras partículas pueden exhibir propiedades tanto ondulatorias como de partículas, dependiendo del contexto experimental. En la siguiente diapositiva vamos a analizar las propiedades de cada una de las partículas y de las ondas. Las partículas, como pueden observar, pueden ser contadas, tienen masa, es decir, los electrones, y pueden localizarse en el espacio en un momento dado. Un ejemplo es cuando los fotones de los rayos de luz chocan con una placa metálica y se liberan electrones de una superficie metálica. En cuanto a estas propiedades, pues decimos que la naturaleza de la dualidad onda-partícula pues no es fija, porque su comportamiento es contextual y depende de las condiciones bajo las cuales se las observa. En la siguiente diapositiva vamos a analizar también las propiedades de las ondas, las cuales pues tienen una velocidad, una amplitud y una longitud. Las ondas, cuando tienen menor longitud, tienen una mayor frecuencia, mientras que cuando tienen una longitud ancha o se alarga, su frecuencia va a ser baja. Desde esa propiedad, pues las ondas poseen interferencia, es decir, que pueden superponerse y crear patrones de interferencia. Un ejemplo de esto es cuando se observan las partículas como electrones que pasan a través de una doble rendija. Esto es el experimento de la doble rendija. Los electrones van a pasar como partículas en las franjas que hay detrás de la pantalla de la doble rendija. Otra propiedad es que las ondas tienen difracción, es decir, que pueden doblarse y atravesar obstáculos como son las frecuencias de AM y FM. En la siguiente diapositiva vamos a ver cómo se altera la realidad observada. Partiendo del experimento de la doble rendija, pues se puede observar que las partículas tienen su comportamiento en cuanto a si hay observación o si no hay observación. Cuando no hay observación, los electrones se disparan a través de las dos rendijas y forman un patrón de interferencia en la pantalla que hay detrás, lo que indica un comportamiento ondulatorio, que es cuando la partícula actúa como onda. Mientras que cuando hay observación y se le coloca un detector en una de las rendijas para observar por cuál pasa el electrón, pues el patrón de interferencia va a cambiar, va a desaparecer y se va a observar dos bandas correspondientes a las dos rendijas, que es cuando las partículas pues actúan como partículas. En conclusión, pues se puede, se puede indicar que el observador y la misma naturaleza de la realidad pues juegan un papel fundamental en cómo percibimos la realidad, ya que la dualidad onda-partícula nos muestra que las partículas subatómicas pueden comportarse como ondas y también como partículas, y que la observación pues va a afectar su comportamiento. Entonces eso es todo. Muchas gracias por la atención. Finalmente se tienen las referencias que se utilizan en este trabajo. Muchas gracias nuevamente por la atención. Hasta luego.